Si disfrutas del contenido gratuito que ofrecemos, considera unirte como miembro en YouTube o Patreon. Tu apoyo no solo ayuda a mantener el contenido con acceso liberado, sino que también desbloquea beneficios exclusivos y nos permite seguir creciendo juntos. Únete a nuestra comunidad de apasionados y sé parte fundamental de lo que hacemos. Para hacerlo, debes presionar la pestaña Unirme bajo cada video o si lo prefieres, puedes apoyar con un super gracias disponible en el mismo sector. Recuerda que también nos puedes ayudar compartiendo el contenido y difundiendo el canal. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. Vamos a retomar lo que son los capítulos teóricos que teníamos bastante abandonados y que de cierta manera ya vamos a comenzar con lo que sería un nuevo capítulo en este nivel intermedio de análisis técnico y trading, donde estamos de momento enfocándonos un poco a lo que es el criterio de volumen y conceptos un poquito más específicos para el tema de la operativa y obviamente en complemento a lo que fueron los primeros capítulos o el nivel básico o inicial, que también pueden encontrar en lo que es nuestro canal, donde está separado por niveles, obviamente, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el 5, si es que no me equivoco, y que también va detallando parte por parte lo que son, por ejemplo, tendencias, indicadores, tipos de herramientas que tenemos en lo que es el análisis técnico y que de cierta manera es la base para comenzar a complementar con contenido, como les comentaba, un poquito más específico y en base a lo mismo. El capítulo 17, o el que vamos a estrenar en este video, se llama Fases de Mercado, como obviamente lo pueden ver en la imagen. ¿Qué son las fases de mercado? Las fases de mercado básicamente, a grandes rasgos son 4, ¿ya? En las cuales se tiende a definir un ciclo más o menos en el que tienden a desarrollar los precios de un activo en particular, ¿ya? Esas fases de mercado se conocen, o al menos las hemos tocado en capítulos anteriores, y que se conocen como fase de acumulación. Después de lo que la fase de acumulación genera lo que es un escape alcista, en este caso, que se conoce como fase alcista, se conoce como markup en base a lo que es la teoría de Wyckoff, o también como participación pública, ¿ya? Después de que tenemos lo que es este ciclo alcístico, obviamente vamos a enfocarnos un poquito más en detalle a lo largo de este video. Tenemos lo que es una fase inversa a lo que es la fase de acumulación, que se conoce como fase de distribución, ¿ya? Obviamente las vamos a explicar en detalle una por una, pero estamos haciendo más o menos lo que es una introducción más o menos para que sepan lo que vamos a comentar en el video de hoy y que una vez que tenemos lo que es esta distribución en este caso, pasamos a la fase inversa también, pero de lo que fue la fase alcista, por ende entramos en lo que se conoce como una fase bajista o markdown. También obviamente se conoce como fase de participación pública y más adelante vamos a explicar por qué se conoce como fase de participación pública, pero que a grandes rasgos es un retroceso que se genera mediante un descenso en los precios para posteriormente volver nuevamente a generar una fase de acumulación e ir moviéndose a lo largo del tiempo mediante estas 4 fases de mercado, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Obviamente pueden haber movimientos relativamente normales donde tengamos acumulaciones posteriores a lo que fue una acumulación previa y continuar con lo que sería su fase posterior, pero que eso más o menos lo vamos a ver en unos capítulos más adelante como para no sobrecargar con lo que sería teoría y enfocarnos netamente en lo que son conceptos relativamente más generales como a modo introducción y en complemento al último capítulo que fue en el que hablamos respecto a lo que era el volumen tradicional y el perfil de volumen, ¿ya? Pero a grandes rasgos así se distribuye lo que es una fase de mercado o un ciclo completo en general de lo que es el desarrollo que van teniendo acciones en particular y que en general por lo general los activos tienden a repetir estas fases a lo largo que va desarrollando en el tiempo. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para nosotros identificar estas fases de acumulación o distribución con el objetivo de tomar una mejor posición, por decirlo de alguna manera, en el activo en el que nosotros queremos operar. Y de cierta manera, posterior a lo que comienza lo que es esta fase de markup a participación pública, nosotros ya estar posicionados y aprovechar de mejor manera la tendencia. Básicamente está todo enfocado a que nosotros tengamos un provecho mucho mayor de lo que es la tendencia de un activo, porque tienen que considerar que los procesos de acumulación o distribución por lo general
o en realidad siempre, no dependen de lo que es el inversionista retail, sino que los inversores institucionales, en este caso, o inversores fuertes, con mucho mayor capital, son los que generan estos movimientos de acumulación y distribución. Y nosotros prácticamente como inversor retail lo que tenemos que hacer es tratar de identificar estos niveles con el objetivo de nosotros sumarnos a lo que sería un desarrollo tendencial. Ya ustedes no piensen de que prácticamente nosotros vamos a entrar justo en un punto exacto en el que el precio va a comenzar lo que es su desarrollo, sino que nosotros lo que tenemos que enfocar es a tomar la mejor posición posible en base al seguimiento que hagamos a la gente o los inversores institucionales, que son los que finalmente los que mueven el mercado, o los market makers, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, el objetivo o la orientación que le quiero dar a estos capítulos es netamente a saber identificar lo que son estas zonas con el objetivo de sumarse a lo que es la tendencia y aprovechar la mayor cantidad de movimiento que se pueda, o el movimiento lo más completo posible, por decirlo de alguna manera. Así que, más o menos con este resumen algo más explicado, vamos a comenzar con lo que sería la primera parte, que se conoce como fase de acumulación. La fase de acumulación, básicamente, o el esquema completo de la fase de mercado, es más o menos así. Perdón el dibujo porque lo dibujé aquí prácticamente en TradingView para no tener que colgar imágenes entre medio, así que hacemos todo mediante lo que es la plataforma de TradingView. De hecho está bien escondido ahí lo que es el dibujo manual, pero que básicamente se desarrolla más o menos en este sentido, ¿ya? La fase de acumulación y distribución, por lo general, son zonas donde se tienden a generar springs, que son estos resortes, por decirlo de alguna manera, en el cual el precio genera un rango lateral, o es básicamente un nivel lateral donde el precio genera estas oscilaciones con el objetivo de que el precio no se escape ni tampoco continúe lo que es su tendencia a la baja. Por ejemplo, en el caso de lo que es distribución, el precio viene con una tendencia bajista previa, comienza lo que es un rango lateral, una especie de spring, obviamente a grande rango, porque no necesariamente tiene que ser tan cercano a lo que es este dibujo como tal, pero que posterior a eso genera lo que es un escape alcista, en este caso un retroceso, que es muy común, recuerden, después de una ruptura, un retroceso al nivel de resistencia anterior, una especie de drawback, para continuar con lo que sería su impulso alcista, que pasaríamos obviamente a lo que sería el markup, participación pública, etcétera, pero que básicamente lo que es la acumulación es cuando el precio genera un retroceso, comienza una especie de rango lateral y forma lo que sería un spring o también un rectángulo, ¿ya? Eso así, al menos en lo que es un dibujo, obviamente, algo más burdo y a modo ejemplo más que nada. Pero si nos vamos a ver lo que es un gráfico como tal, tenemos, por ejemplo, ILC, ¿ya? A mí me gusta mucho apoyarme con lo que son desarrollos que tienden a ser en base a mercado real, ¿ya? Y en este caso, ILC podría ser un buen ejemplo de un proceso de acumulación donde tenemos que prácticamente veníamos con lo que es una tendencia bajista, el precio genera no una primera zona, sino que un primer nivel como de reacción o punto de cambio, el cual después termina perforando nuevamente y comienza a generar lo que es un rango lateral un poquito más marcado, respetando justamente lo que es el mismo nivel de referencia que teníamos previamente. Entonces, lo primero que por lo general tienden a hacer es un nivel previo de soporte que termina perforando a la baja y después, dentro de ese mismo nivel que generó como punto de cambio, se comienza a generar lo que es un rango lateral, ¿ya? Que es prácticamente este nivel de resistencia en el cual el precio comienza a oscilar para posteriormente generar un breakout y continuar con lo que sería su impulso al alza, ¿ya? A grandes rasgos, así se genera lo que es una acumulación. Tienen que tener en consideración de que el mayor indicio en este caso que vamos a tener en un proceso de acumulación, como dice, acumulación de posiciones donde se comienzan a tomar posiciones previas a un escape alcista, es el volumen, ¿ya? Si se fijan en lo que es volumen tradicional, para que ocupemos más o menos lo que vimos en teoría en el capítulo anterior, volumen tradicional tenemos barras de volúmenes bastante fuertes en lo que es esta zona de mínimos. Por ende, es un indicio en el que el precio podría estar generando un gran nivel de transacciones o estar absorbiendo lo que es la oferta. Porque obviamente hay mucha oferta que comienza a presionar el desarrollo a la baja, comienza a aumentar el volumen, comenzamos a generar lo que es esta absorción de oferta y el precio comienza a lateralizar en torno a los niveles que justamente marcó de manera previa, ¿ya?
Después de eso tenemos lo que es un falso breakout, que es prácticamente esta ruptura que genera el alza, el precio retrocede nuevamente, se vuelve a meter prácticamente bajo lo que es esta resistencia, y aquí entramos en lo que es la teoría, obviamente en el nivel básico de los rectángulos, donde tenemos tres niveles: nivel de techo, nivel de piso y el 50% de este mismo, en el cual por lo general cuando el precio no genera un nuevo test a lo que es la base, es probable que el precio esté con una tendencia un poquito más alcista y podamos generar lo que es una ruptura al alza, ya que fue finalmente lo que generó. Una vez, o para que se entienda más o menos, un proceso de acumulación, tienen que pensar que los institucionales, o al menos la gente que está tomando posiciones, por lo general compra lo que es el retroceso. Cuando ellos ven que un activo tiene una buena proyección a un mediano o largo plazo, comienzan a tomar posiciones y comienzan a comprar a contratendencia, ¿ya? Siempre tienen que tener en consideración de que el mercado se mueve justamente por zonas de stop loss que son relativamente obvias, por ende lo que buscan es activar esas zonas de stop loss con el objetivo de que se genere venta del inversor retail, obviamente, y ellos absorber esa oferta para posteriormente comenzar lo que es un proceso de acumulación. Entonces, a modo paréntesis, siempre que tengan una zona relativamente interesante como un nivel de stop loss, traten de darle un poquito más de margen, porque lo más probable es que el precio vaya a buscar liquidez a los niveles de stop loss o los niveles de take profit, dependiendo de la tendencia que tengamos. Entonces, si usted tiene stop loss demasiado acotados, lo más probable es que el precio genere lo que es una ruptura, los saque y posterior a eso comience lo que es su tendencia alcista. Entonces, en base a lo mismo, traten de darle un poquito más de margen y siempre consideren de que el mercado va a intentar sacarlos, porque con eso ustedes generan una venta, y para el inversor institucional que está acumulando posiciones, ustedes serían prácticamente liquidez, porque ustedes, o fácil, por ejemplo, yo tengo un stop loss en este sector, o llegó hasta este nivel, vendo. El institucional en este caso sabe que es una zona relativamente interesante donde puede haber mucho nivel de stop loss y comienza a generar lo que es la compra, absorbiendo lo que es esta oferta, ¿ya? Entonces el precio lateraliza y después genera el escape. ¿Qué pasa cuando se genera el escape? La psicología, en este caso del inversor retail, por lo general dice, rompió resistencia. Entonces, como rompió resistencia, prácticamente se va a escapar. Genera un escape, tomamos posiciones, el precio nuevamente cae, activa nuevamente el stop loss y el proceso se repite, ¿ya? Entonces, aprovecha nuevamente otra inyección de oferta en este caso, siguen acumulando lo que es la demanda y posterior a eso se genera lo que es un breakout. Y cuando el precio ya alcanza una zona, entre comillas, de seguridad, es cuando el retail entra en aparición, o sea, aparece más que nada en lo que es la escena y comienza a generar lo que es compra, ¿ya? Ese proceso se llama participación pública porque justamente es eso. Cuando el precio genera lo que es una ruptura al alza, el inversor retail, o sea, nosotros por lo general decimos, el precio está en tendencia, entonces compramos, porque por lo general nosotros compramos. Digo nosotros porque al menos yo pienso un poquito más distinto de respecto a lo que es comprar en definiciones, ¿ya? Pero a grandes rasgos siempre se espera una definición. Definimos lo que es la ruptura, se confirma lo que es el breakout, el precio comienza a retomar lo que es su tendencia alcista en este caso, y el inversor retail entra en escena generando compra, empujando lo que es el precio en esta especie de participación pública, haciendo que el precio continúe ascendiendo porque la demanda ya comenzó en un nivel algo más general, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, tenemos retroceso, el institucional comienza a comprar lo que es el retroceso. Nosotros como inversor retail tenemos niveles de stop loss relativamente marcados, el precio fuerza lo que son esos niveles de stop loss, se activan los stop loss y nuevamente aprovechan de absorber lo que es la oferta, absorben lo que es la oferta, absorben lo que es la oferta, falso breakout, el precio retrocede nuevamente, se repite el proceso de lo que es aplicación o activación de los stop loss y nuevamente comienza a absorber lo que es la oferta, absorbe lo que es la oferta, hasta que definitivamente el precio comienza lo que es su escape porque se acaba lo que es la oferta y comienza lo que es su impulso alcista o markup o participación pública. ¿Por qué? Porque aquí es cuando comienza a participar en lo que es este proceso la mayoría de los inversionistas retail, porque ven que el precio comienza en tendencia, entonces comienzan a comprar a favor de la tendencia, a diferencia de lo que hacen los institucionales que compran en contra de la tendencia porque aprovechan de absorber lo que es la oferta y demanda, ¿ya? Esa es la principal diferencia respecto a lo que es el nivel básico de este curso gratuito de análisis técnico, porque nosotros estamos formateados para
comprar a favor de la tendencia y por lo general, por eso es que cuando se generan estos movimientos bruscos o estos falsos breakout o no sé, trampas alcistas, trampas bajistas, nos convertimos en liquidez porque justamente lo hacen forzando esos niveles porque nosotros pensamos en comprar cuando los breakout en este caso se confirman, ¿ya? Eso más adelante lo vamos a ir viendo más en detalle, pero a grandes rasgos es la primera diferencia que tenemos respecto a lo que sería el contenido de del primer nivel. Ya, obviamente eso se considera como nivel básico, se considera como el indicio de, pero aquí entramos a lo que sería una operativa algo más real, que es lo que se tiende a ver en el mercado. De hecho, una manera relativamente fácil de interpretar un nivel de un segundo, perfil de volumen anclado. No, un rango fijo. Vamos a poner perfil de volumen con rango fijo. Una forma fácil de encontrar un nivel donde está, entre comillas, lo que sería nuestro nivel de acumulación es con el perfil de volumen. De hecho, lo vimos en capítulos anteriores. Tenemos lo que es la explicación del perfil de volumen en base a lo que era teoría del primer nivel. Y que si se fijan, el POC, que es el punto donde tenemos la mayor cantidad de volumen transado, no como el volumen tradicional, sino que en un nivel en base a lo que es la escala de precios, está justamente en lo que es este nivel de acumulación. Entonces no es coincidencia de que el volumen, en base a lo que es el perfil, esté con un mayor nivel en esta zona, porque significa que aquí fue donde se generó la mayor absorción de oferta con el objetivo de tomar una posición en un precio totalmente conveniente. Estamos hablando de 2.500 y el precio está en 8.000, para comenzar a generar lo que es la participación pública, que por lo general tiende a ser un desarrollo con un perfil de volumen mucho más bajo de lo que sería el POC o el área de valor. Entonces, en base a lo mismo, es la mejor manera que podemos utilizar para interpretar una zona de interés algo más institucional, por decirlo de alguna manera, y con esto de cierta manera reforzamos lo que es la teoría del proceso de acumulación, ya que el precio comienza nuevamente lo que es un rango lateral después de un retroceso bastante marcado, un volumen prácticamente ascendente, lo que es volumen tradicional, primer indicio, perfil de volumen con el POC prácticamente en esta zona. Inmediatamente acumulación posible o posible acumulación, hasta que lo que se genera es la participación pública y el precio comienza a generar lo que es su ascenso, y por ende es muy importante identificar estos niveles de manera rápida o lo más anticipado que se pueda, porque nos colgamos, entre comillas, a lo que va a desarrollar el precio y podemos aprovechar lo que es el impulso completo, ya que insisto, no es lo mismo comprar en un proceso de acumulación que esperar ruptura. Por ejemplo, en este caso la mayoría diría no, tiene que superar el máximo anterior, que prácticamente es esa zona. Entonces se genera lo que es un avance, el precio comienza a presionar esa zona, ruptura, throwback, y comienza lo que es su impulso. Pero prácticamente si hubiesen comprado lo que es el POC, hubiesen generado una posición un 45% más abajo. Entonces es un margen porcentual bastante interesante y que de cierta manera, sabiendo identificarlo en el momento preciso, podrían tener un margen útil bastante amplio. Así que al menos esto es lo que se conoce como proceso de acumulación y participación pública o markup. ¿Ya? Los quise hacer los dos porque lo que es distribución y markdown es prácticamente lo mismo, pero a la inversa, y que obviamente lo vamos a revisar ahora. Así que esto es a grandes rasgos lo que es el proceso de acumulación. Recuerden que cualquier duda que tengan en lo que es el video lo pueden repetir o simplemente me lo pueden dejar en los comentarios y yo se lo respondo dentro de lo posible, ¿ya? Así que ahora, con esto más o menos claros, vamos a ir a ver lo que es el proceso de distribución. Entonces, ya con eso claro, más o menos lo que es el proceso, fase de acumulación, participación pública, vamos a entrar en lo que es el sentido inverso, que en este caso el mejor ejemplo que he encontrado, al menos en base a lo que es mercado nacional, es Sokimich, ¿ya? Sokimich, el año pasado más o menos, en realidad a fines de 2022, el precio estuvo en torno a los 92.000, incluso sobre los 100.000, si es que nos vamos a un gráfico sin ajustar, ¿ya? Ahora está ajustado, por eso no llega a lo que es un nivel de los 92, pero si le saco lo que es el ajuste de gráfico, estuvimos sobre lo que fue el nivel de los 100.000. Por ende, fue un impulso bastante potente, ¿ya? Entonces, pongamos el ejemplo de que estamos en lo que es una participación pública prácticamente casi todo el 2022 o mitad de 2021 o mitad de 2022, donde el precio subió desde los 25.000, inclusive pongámosle, desde los 30.000 hasta lo que fue el nivel de los 100.000, hacia grandes rasgos.
Si nos vamos a lo que es la teoría de acumulación, tenemos lo que es el impulso previo, etcétera. Comienza lo que es la participación pública, que es donde nosotros también nos tendemos a subir a lo que es la tendencia, y el precio comienza un proceso bastante llamativo que es muy similar a lo que veníamos comentando en desarrollo previo, donde prácticamente tenemos aquí un primer nivel donde el precio genera una especie de rechazo y que posteriormente genera perforando al alza, comenzando una especie de rango lateral en zona. Recuerden que no necesariamente el rango lateral tiene que ser exactamente perfecto, como se ve en esta imagen bastante mala, pero como ejemplo, donde nosotros estaríamos en esta condición. Generamos lo que es un impulso, comenzamos lo que es una especie de rango lateral y después deberíamos generar un breakout a la baja para continuar con lo que sería la participación pública, pero en versión bajista o markdown, ¿ya? Entonces, volviendo, tenemos lo que es el impulso al alza, comenzamos a marcar lo que son unas zonas interesantes y el precio perfora, comienza esta especie de rango lateral y posterior a eso genera lo que es un breakout a la baja, prácticamente un pullback en torno a este nivel y comienza nuevamente a continuar lo que es su impulso bajista hasta lo que es el desarrollo actual, ya que es prácticamente cayendo todo lo que es el 2023. Ahora, si nos vamos a la misma teoría, tendríamos que tener prácticamente un proceso de distribución, es exactamente lo mismo pero a la inversa. Tenemos prácticamente un volumen muy elevado, un volumen tipo clímax en lo que es esta barra tradicional de volumen en torno a ese sector. Tenemos hartas velas bien llamativas en lo que es el volumen, bien marcadas al alza y que al alza en el sentido de que transaron bastante y que de cierta manera sería nuestro primer nivel de alerta. Si nos vamos a lo que es un perfil de volumen, de rango fijo y nos vamos obviamente imaginando de que estamos solamente transando en este spring, yo trazo lo que es el perfil de volumen y sorpresa, el POC obviamente, o sea, no es relativamente obvio, pero no es tan válido lo que es el POC. Sí está en un nivel obviamente más bajo por un tema de que también tuvo volúmenes bastante elevados en esta zona, porque aquí entramos en lo que se puede conocer como una reacumulación. Ya tenemos ahí prácticamente un rango donde podríamos estar reacumulando lo que es el desarrollo, pero que sigue siendo lo que es el markup o participación pública. Entonces, de cierta manera, no lo quise considerar como tal. Pero eso explica más o menos lo que es el volumen alto que tuvimos en torno a este sector. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle es que si después continuamos viendo lo que es el perfil, tenemos una zona de bajo nivel de transacciones y posterior a lo que es esta zona que marcó prácticamente como un nivel de resistencia, soporte o punto de cambio más que nada, tenemos unas barras de volumen en lo que es el perfil bastante potentes y que incluso pudieron haber sido incluso más grandes que lo que era el POC. Entonces ya tenemos un nivel alto de transacciones en torno a este nivel superior, por ende es nuestro segundo nivel de alerta y significa que algo pasa, porque por algo se está transando bastante en ese nivel. Podría ser una reacumulación, pero eso dependerá del desarrollo posterior. Entonces, en base a lo mismo, tenemos nuestro segundo nivel de alerta y el precio comienza a generar lo que es una distribución en torno a esta zona, que obviamente después se confirma como distribución porque el precio pierde niveles clave. Podríamos, de hecho, hacer lo que es un análisis técnico relativamente típico, donde marcamos un nivel lateral, incluso lo podríamos acotar hasta esa zona, donde el precio pierde lo que es el nivel de soporte, no genera tampoco un nuevo nivel de máximo respecto a lo que era el desarrollo que estaba generando, por ende el precio comienza a generar lo que es una presión bajista acompañado de unas barras de volúmenes bastante llamativos y también de un perfil de volumen que prácticamente me estaba mostrando un alto nivel de transacciones en torno a este sector. Entonces, en base a lo mismo, ya tenemos más o menos las alertas como para nosotros tratar de discriminar de manera anticipada que estamos en una distribución. Otra opción es que esperemos confirmaciones un poquito más amplias, ¿ya? Una de ellas podría haber sido perder lo que es el nivel prácticamente en torno a la línea roja. Podríamos haber considerado lo que era la zona en amarillo, pero prácticamente el escenario era prácticamente el mismo. Entonces, generamos lo que es una pérdida de nivel. El precio retrocede hasta un nivel también de resistencia relativamente marcado de manera previa. Por ende, recuerden, antigua resistencia, ahí, se convierte en soporte. Entonces el precio perfora lo que es, esa la vamos a obviar para no tener tan rayado lo que es el gráfico. Entonces tenemos niveles relativamente marcados como puntos de cambio. En contexto, impulso al alza, volumen bastante elevado, lo que es volumen tradicional, un perfil de volumen con unas barras de mucha transacción en torno a esta zona, no logramos generar un nuevo máximo, eso es un primer indicio. Si nos vamos a lo que era el capítulo anterior de respecto a lo que era interpretación de volumen, tenemos que aquí, en ese punto en particular, tenemos un volumen muy elevado, ¿ya? Pero no generamos un nuevo máximo respecto a lo que fue el máximo anterior, donde el volumen fue bastante bajo. Por ende, es una alerta también de posible reversión o absorción de demanda, ¿ya?
En este caso, el precio comienza a absorber lo que es la demanda, comienza lo que es su retroceso, nunca generó un alto más alto y el precio comienza a perder zonas importantes. Mínimo anterior, perfora la baja, hace soporte justamente lo que anteriormente fue resistencia, genera una especie de pullback prácticamente en zona coincidente, perfora nuevamente el nivel, llegamos prácticamente a lo que era antiguo o lo que fue resistencia también en el pasado, generamos nuevo soporte, pullback y continuamos lo que es el descenso y el desarrollo bajista que prácticamente lo mantuvo durante todo un año y que recién este año, ahora, desde febrero prácticamente, comenzamos a repuntar lo que sería un posible proceso de acumulación similar. El tema es que aún es muy pronto y estamos en proceso de, por ende les recomiendo que vayamos mirando en base a cómo se podría ir desarrollando el precio, pero que básicamente comienza lo que es un markdown, una participación pública, donde acá hay dos indicios. En caso de que se pueda operar en corto, comienzan a tomar operaciones en corto o simplemente se hace el efecto contrario, donde se comienzan a cerrar las operaciones en largo y eso, al cerrar esas operaciones en largo, genera que el precio comience a caer. Pero el institucional, en este caso, que es donde se vio la mayor cantidad de volumen transado, efectuó la mayor cantidad de operaciones en base a este sector porque recuerden, operan a contratendencia a grandes rasgos porque así aprovechan lo que es la liquidez del mercado y porque también tienen el capital necesario como para seguir aguantando lo que es una posición de compra, no como nosotros que tenemos capital limitado. Entonces comienzan a generar lo que es venta a contratendencia. Eso lo acusa inmediatamente lo que es el perfil de volumen porque tenemos unas barras mucho más marcadas que lo que era el desarrollo en el markup. Y después de eso comenzamos con los indicios donde tenemos barras de volúmenes bien interesantes. Generamos un volumen muy fuerte al alza, pero sin generar un nuevo máximo en el precio. Otra alarma. Volumen o perfil de volumen con alto nivel de transacciones en torno a este sector y sin tampoco romper lo que fue su resistencia anterior. Entonces se van agregando varias alarmas o alertas en este caso, como para tomar una decisión de manera anticipada y en base también a lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, posterior a eso, el precio comienza a perder zonas, y aquí el efecto psicológico, que es muy común que se tienda a ver, es que no, el precio va retrocediendo, aprovecho de comprar. Claro, uno compra, el precio repunta en este caso, y si el precio vuelve a retroceder, decimos lo mismo. No, es que el precio va a repuntar, vamos a comprar. Compramos más abajo y así, y prácticamente vamos absorbiendo todo lo que es el retroceso en pérdidas y nos convertimos en liquidez para justamente los operadores que están distribuyendo. Entonces, aquí, a grosso modo y entre paréntesis, no todos los retrocesos se compran. Y en ese sentido les recomiendo que traten de interpretar de la mejor manera posible lo que es el volumen, porque el volumen, entre comillas, se puede interpretar como el rastro que va dejando, en este caso, el institucional por un tema de que es la única manera que nosotros podemos saber de que hay un movimiento bastante fuerte o bastante débil respecto al desarrollo del precio. Así que les recomiendo, más o menos así como a grandes rasgos, que traten de optimizar sus análisis en base al volumen. A mi parecer, obviamente criterio totalmente personal y eso no significa que sea aplicable para todos. A mi parecer el volumen es la clave, ¿ya? Así que a grandes rasgos, obviamente porque no quiero entrar tanto en detalle para no marearlos con tanta teoría, porque vamos a ir viendo paso a paso y vamos a retomar lo que son estos capítulos teóricos. Estas son las fases de mercado, recuerden. Por lo general se consideran estas cuatro como acumulación, ciclo alcista o participación pública o markup, como le quieran poner, pero es prácticamente la teoría en base o básicamente la misma teoría, ¿ya? Después de eso entramos a lo que es una distribución que es lo inverso a la fase de acumulación y comenzamos cuando se acaba lo que es la demanda, se absorbe todo lo que es la demanda. Comenzamos con lo que es la participación pública, pero en este caso como un ciclo bajista o markdown para reiniciar el proceso nuevamente con una fase de acumulación, ¿ya? Eso a grandes rasgos, así que si es que les gustó el video, recuerden dar me gusta. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y yo les responderé dentro de lo que pueda. Y también en caso de que estén participando en lo que es este curso gratuito en este caso, les recomiendo que participen también en lo que son los análisis en directo que estamos generando en el canal porque de cierta manera aplicamos lo que es esta teoría en mercado real y a medida que vamos avanzando en lo que es teoría de los capítulos, vamos haciendo los análisis un poquito más complejos porque más que nada lo estoy tratando de orientar a lo que sería como una especie práctica de lo que es
toda la teoría que hemos tenido en estos 17 capítulos, que en realidad son más porque hay algunos capítulos extra, pero a grandes rasgos son 17, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos, espero que les haya servido lo que era el análisis de hoy, y cualquier cosa recuerden que me pueden comentar dejar en los comentarios, o me pueden buscar en Twitter como AT desde cero o AT desde cero bot, que es mi cuenta automatizada en el cual pueden encontrar mucha información de interés. Así que eso, muchas gracias a todos y hasta luego.